¿Alguna vez te preguntaste cómo nació la figura del samurái, ese guerrero que hoy asociamos con honor, espadas y disciplina inquebrantable? Lo cierto es que su origen no está en grandes batallas épicas, sino en un Japón fragmentado y convulso, donde el poder se dividía entre clanes rivales. En aquel caos, los señores necesitaban guerreros leales que protegieran sus tierras, y allí, lentamente, comenzó a gestarse la leyenda. Durante el siglo VIII, Japón no era un país unificado. Era un mosaico de provincias dominadas por poderosos terratenientes llamados daimi. Estos hombres necesitaban soldados que no solo supieran pelear, sino que también fueran absolutamente fieles a su señor. Esa mezcla de lealtad y combate dio origen a una clase guerrera distinta a cualquier otra en el mundo. Antes de ser llamados samuráis, estos guerreros eran conocidos como bushi. No tenían todavía códigos escritos de honor, pero ya destacaban por su habilidad con el arco, la lanza y, más tarde, la espada. No eran mercenarios cualquiera, vivían para servir incluso a costa de su propia vida. Esa idea de sacrificarse por otros se transformaría en la esencia del samurái. En Japón se decía que la espada era el alma del guerrero. Pero en esta primera etapa, las espadas no eran tan importantes, el arco a caballo era el arma suprema. Recién con el tiempo, la katana se convertiría en el símbolo más poderoso del samurái. ¿Te imaginas que tu identidad como persona esté ligada a un objeto, al punto de que sin él no fueras nadie? El auge de los samuráis no fue casualidad. La corte imperial de Kioto comenzó a perder poder y los daimi llenaron ese vacío político con sus ejércitos privados. Cada conflicto local necesitaba hombres entrenados, y esos hombres fueron los samuráis. No eran simples soldados, empezaban a ser vistos como un grupo aparte, con prestigio creciente. Con el tiempo, el samurái dejó de ser un mero protector. Sus gestos, su porte y hasta su vestimenta empezaron a representar poder y respeto. No cualquiera podía llamarse samurái, se trataba de un estatus social que marcaba la diferencia. En un mundo tan jerárquico, ser parte de esa élite militar te convertía en algo más que un combatiente. Aquí aparece la semilla de algo que definirá para siempre a los samuráis, el hiri, o deber. Un concepto que implicaba obedecer sin cuestionar, incluso si eso significaba morir. ¿Te imaginas entregar tu vida sin dudar, simplemente porque tu señor lo ordena? Esa mentalidad los hizo únicos, y al mismo tiempo temidos por sus enemigos. Un samurái no se formaba en unos pocos años. Desde la infancia eran educados en artes marciales, en escritura, poesía y estrategia militar. No bastaba con ser fuerte, había que ser disciplinado y culto. La idea era forjar no solo un guerrero, sino un ser humano completo que representara el ideal de su clan. El honor samurái no era una simple palabra, era una cuestión de vida o muerte. Un error en combate, una desobediencia o una derrota vergonzosa podían pagarse con el seppuku, el suicidio ritual. Imagina la presión de vivir sabiendo que tu vida podía terminar en cualquier momento, no por el enemigo, sino por fallarle a tu propio señor. Para el siglo XI, los samuráis ya no eran solo guerreros contratados, se habían convertido en una casta social, con familias, linajes y tradiciones propias. El camino hacia su consolidación estaba en marcha. Lo que comenzó como soldados de clanes locales pronto se transformaría en una institución que definiría la historia de Japón durante siglos. Con el fortalecimiento del shogunato Kamakura, los samuráis comenzaron a transformarse en algo más que guerreros, eran símbolos vivos del orden. Se esperaba de ellos no solo destreza en la espada, sino también disciplina y lealtad absoluta hacia su señor. La sociedad entera se reordenaba bajo este nuevo poder militar, en el que la nobleza cortesana perdía relevancia mientras los guerreros adquirían prestigio. Este proceso consolidó el nacimiento de una élite guerrera que influía en todos los aspectos de la vida política, económica y cultural del Japón medieval. El Bushid, o Camino del Guerrero, surgió como el código moral que regulaba la vida de los samuráis. Aunque no fue un texto único escrito en un solo momento, sino una construcción cultural que evolucionó con los siglos, resumía valores como la lealtad, el honor, el autocontrol y la valentía. El Bushid era más que una guía de batalla, dictaba cómo debía comportarse un samurái en tiempos de paz, en la administración de tierras o en sus relaciones personales, convirtiéndose en un pilar espiritual y social. El honor, en la mentalidad samurái, era un bien más valioso que la vida misma. Perderlo significaba una mancha imborrable que podía perseguir no solo al guerrero, sino también a toda su familia. De ahí surgió la práctica del seppuku o suicidio ritual,
mediante el cual un samurái prefería morir de forma controlada y honorable antes que vivir deshonrado. Aunque terrible a los ojos modernos, este acto era considerado un ejemplo supremo de integridad y compromiso con los ideales del Bushin. Las armas de los samuráis eran extensiones de su espíritu. La más icónica fue la katana, una espada curva, ligera y extremadamente afilada que exigía gran destreza para manejarse. Su forja era un proceso artesanal casi sagrado. El herrero dedicaba semanas o meses para producir una hoja perfecta, combinando capas de acero blando y duro. El samurái veía en su katana no solo un arma, sino una parte de su alma, un vínculo que debía ser respetado y cuidado hasta en tiempos de paz. Sin embargo, los samuráis no dependían únicamente de la katana. También utilizaban arcos largos, lanzas y dagas, adaptándose a distintos escenarios de batalla. Antes del protagonismo de la espada, el arco largo japonés, llamado yumi, era considerado el arma principal del guerrero, y dominarlo desde el caballo era prueba de gran habilidad. La flexibilidad del samurái en el combate lo convertía en un adversario formidable, capaz de adaptarse tanto a luchas abiertas como a duelos personales. La relación entre los samuráis y los campesinos fue compleja. En teoría, los guerreros tenían la responsabilidad de proteger a la población que trabajaba la tierra, pero en la práctica, muchos samuráis se beneficiaban del esfuerzo de los campesinos mediante impuestos y tributos. Aún así, esta interdependencia consolidó la estructura del feudalismo japonés. Los campesinos producían, los samuráis defendían y los señores administraban. Este equilibrio sostuvo al país durante siglos, aunque a menudo a costa de grandes desigualdades sociales. El budismo se influyó profundamente en la mentalidad samurái. Esta corriente espiritual enfatizaba la meditación, la disciplina y el desapego, cualidades que se adaptaban a la vida del guerrero. El zen enseñaba a mantener la calma incluso en medio de la batalla, a concentrarse en el presente y a aceptar la muerte sin miedo. Estas ideas no solo fortalecían al samurái en combate, sino que también inspiraban su arte, poesía y prácticas como la ceremonia del té, que reflejaban su sensibilidad estética. Con el paso del tiempo, los samuráis dejaron de ser simples combatientes y se convirtieron en administradores y burócratas. A medida que Japón conocía periodos de relativa paz, especialmente bajo el shogunato Tokugawa, muchos samuráis encontraron un nuevo rol en el gobierno local y en la gestión de territorios. Aunque ya no todos blandían la espada en batalla, seguían siendo reconocidos como la clase dirigente y mantenían un fuerte prestigio social, incluso cuando sus funciones se alejaban del campo de guerra. La estética también formaba parte esencial de la vida samurái. Más allá de la batalla, cultivaban la poesía, la caligrafía y las artes marciales como formas de perfeccionamiento personal. La idea era lograr un equilibrio entre fuerza y sensibilidad, entre el arte de la guerra y la contemplación de la belleza. Este ideal del guerrero poeta reforzaba la visión del samurái como alguien completo, no solo entrenado para destruir, sino también para crear y reflexionar sobre el mundo que lo rodeaba. Con el establecimiento del shogunato Tokugawa en 1603, los samuráis alcanzaron la cima de su influencia, pero también iniciaron una lenta transformación. La paz prolongada redujo la necesidad de combates constantes, y el guerrero tradicional se fue convirtiendo en funcionario. Aunque seguían portando sus dos espadas como símbolo de estatus, su papel real se inclinaba cada vez más hacia la administración civil. Esta dualidad, ser guerreros sin guerras, marcaría un cambio decisivo en el destino de la clase samurái. Aunque la paz Tokugawa trajo estabilidad al Japón, también representó un dilema para los samuráis. Muchos ya no tenían guerras que pelear, pero seguían siendo sostenidos económicamente por estipendios de arroz de sus señores. Con el paso de las generaciones, algunos clanes comenzaron a tener dificultades para mantener a tantos guerreros inactivos. Este desajuste provocó tensiones sociales, samuráis pobres que apenas podían sobrevivir y que, a pesar de su estatus, vivían en condiciones precarias, obligados a buscar otros oficios o a vagar como guerreros sin amo. Los samuráis sin señor eran conocidos como ronin. Eran una figura temida y respetada a la vez, hombres con entrenamiento marcial, pero sin un daimi que los guiara. Algunos se convertían en mercenarios o bandidos, mientras que otros buscaban redención sirviendo a templos o a nuevas causas. La historia de los 47 ronin, quienes vengaron la muerte de su amo a pesar de saber que serían condenados a seppuku, se convirtió en un ejemplo inmortal del código de honor y de la lealtad llevada hasta las últimas consecuencias. En esta época también floreció la cultura urbana. Los samuráis, sobre todo en Edo, actual Tokio, comenzaron a frecuentar teatros kabuki,
casas de té y distritos de placer, mezclándose con comerciantes y artesanos. Aunque en teoría los comerciantes estaban en lo más bajo de la escala social, muchos de ellos eran más ricos que los propios samuráis, lo que generaba tensiones y rivalidades. Esta contradicción revelaba cómo el sistema feudal, basado en guerreros y campesinos, estaba perdiendo su equilibrio tradicional. La educación se convirtió en otro pilar del samurái durante la paz Tokugawa. La alfabetización entre ellos alcanzó niveles muy altos para la época, y muchos escribían tratados sobre estrategia, ética y filosofía. Textos como el Hagakure, escrito por Yamamoto Tsunetomo, se convirtieron en referencias del espíritu samurái. Este énfasis en el aprendizaje intelectual permitió que la figura del samurái trascendiera la espada, consolidándose como un ideal de disciplina que influiría en toda la sociedad japonesa, incluso siglos después. El contacto con Occidente empezó a modificar lentamente al Japón. Aunque el shogunato Tokugawa impuso un severo aislamiento durante más de 2 siglos, el contrabando de armas de fuego y nuevas ideas llegaba a través de comerciantes holandeses y portugueses. Las armas de fuego, introducidas en el siglo XVI, habían demostrado su eficacia, pero muchos samuráis se resistían a usarlas, considerándolas indignas frente a la nobleza de la espada. Este choque entre tradición y modernidad marcaría un conflicto central en los últimos días del samurái. La llegada de Matthew Perry y la flota estadounidense en 1853 rompió definitivamente el aislamiento japonés. El país se vio obligado a abrir sus puertos al comercio exterior, lo que debilitó la autoridad del shogunato y encendió un proceso de reformas. Muchos samuráis se dividieron entre quienes apoyaban la modernización bajo la guía del emperador y quienes querían preservar las costumbres ancestrales. El fin de la era feudal estaba cerca, y con él, la extinción de los samuráis como clase dominante. La restauración Meiji de 1868 selló el destino de los samuráis. El poder retornó al emperador, y se iniciaron reformas profundas que transformaron Japón en un estado moderno y centralizado. Entre esas reformas estuvo la abolición de los privilegios samuráis, se les prohibió portar sus espadas en público, se eliminaron sus estipendios y se instauró un ejército nacional moderno, abierto a campesinos y plebeyos. Lo que durante siglos había sido el corazón del poder militar y cultural de Japón se disolvía. La pérdida de privilegios no fue aceptada de forma pasiva. Hubo rebeliones de samuráis en distintas regiones, siendo la más famosa la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saik Takamori. Estos guerreros lucharon contra el nuevo ejército imperial en nombre del antiguo honor samurái, pero fueron derrotados por armas modernas y tropas numerosas. La derrota de Satsuma marcó simbólicamente el final de la era samurái, confirmando que Japón había entrado de lleno en la modernidad. Aunque desaparecieron como clase social, el espíritu de los samuráis nunca se extinguió. Su código de honor, su estética y sus enseñanzas se integraron en la identidad nacional japonesa. Durante el siglo XX, el Bushid fue reinterpretado y a veces manipulado, utilizado incluso como inspiración para los soldados en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estas distorsiones, la figura del samurái permaneció como un símbolo de disciplina, coraje y lealtad en la memoria colectiva. Hoy en día, los samuráis viven en el imaginario cultural global. Su figura aparece en películas, novelas, mangas y videojuegos, inspirando historias que mezclan realidad y mito. En Japón, siguen siendo venerados como parte esencial de la herencia histórica, con museos, templos y escuelas de artes marciales que mantienen viva su tradición. Lejos de desaparecer, el samurái se transformó en un mito universal que habla de honor, sacrificio y del eterno dilema entre tradición y cambio. Cuando los samuráis creían tener consolidado su poder, apareció una amenaza externa, el imperio mongol de Kublai Khan. En 1274, una enorme flota invadió KYSH, trayendo consigo guerreros curtidos en las estepas y nuevas tácticas bélicas, como el uso masivo de arqueros y bombas de pólvora. Los samuráis se enfrentaron a un enemigo diferente, mucho más organizado y menos propenso al duelo individual. Aunque la invasión inicial fue contenida, Japón quedó marcado por el temor de un regreso aún mayor. Y en 1281, los mongoles volvieron con una flota gigantesca, pero un tifón, el famoso kamikaze o viento divino, destruyó gran parte de sus barcos. Este evento no solo salvó a Japón, sino que reforzó la idea de que los samuráis estaban protegidos por los dioses. Aunque el kamikaze fue visto como un milagro, la guerra dejó un problema interno. No había tierras que repartir como recompensa a los samuráis que habían luchado, porque el enemigo fue repelido sin ocupar territorio.
Esto generó descontento y pobreza entre muchos guerreros, que esperaban ser recompensados por su lealtad. El shogunato Kamakura se debilitó y la autoridad de los regentes HJ se cuestionó. El sistema feudal japonés, basado en el intercambio de servicios por tierras, entró en crisis. Para muchos samuráis, la gloria de la batalla se mezcló con la frustración de una vida sin estabilidad económica, lo que sentó las bases para futuros conflictos y guerras internas. El descontento tras las invasiones mongolas erosionó la legitimidad del shogunato. Los clanes comenzaron a conspirar, buscando mayor poder e influencia. Finalmente, en 1333, el emperador Go-Daigo intentó recuperar la autoridad imperial en lo que se conoce como la Restauración Kenmu. Durante un breve periodo, los samuráis volvieron a servir directamente al emperador, pero la experiencia resultó caótica. Go-Daigo no logró satisfacer las demandas de tierras y privilegios de los guerreros. Así, el vacío de poder fue aprovechado por un hombre ambicioso y carismático, Ashikaga Takauji, quien traicionó al emperador y se proclamó nuevo Shun, iniciando el shogunato Ashikaga. Con el shogunato Ashikaga comenzó una nueva etapa conocida como el período Muromachi. Fue una era de contrastes. Por un lado, florecieron las artes como el teatro N, la pintura con tinta y la ceremonia del té. Por otro, el poder del shogunato era débil, y el control real del país recaía en los clanes regionales. La figura del samurái se diversificó. Algunos seguían siendo señores de guerra, mientras otros se convirtieron en refinados patronos de la cultura. Sin embargo, la debilidad política llevó al estallido de conflictos entre daimis, marcando el inicio de las famosas guerras de Nin y el largo periodo de guerras civiles. Entre mediados del siglo XV y finales del XVI, Japón entró en el Sengoku Jidai o era de los estados en guerra. Los clanes luchaban sin descanso por el control de territorios, alianzas y poder. Fue una época violenta y caótica, pero también el momento de mayor protagonismo para los samuráis. Surgieron figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, quienes cambiarían el destino de Japón. Durante este tiempo, las tácticas militares evolucionaron, y los samuráis aprendieron a utilizar armas de fuego, introducidas por comerciantes portugueses en 1543. La imagen romántica del duelo con espadas comenzó a transformarse en estrategias de guerra a gran escala. Nobunaga fue el primero de los tres grandes unificadores. Ambicioso y despiadado, utilizó la pólvora y la disciplina militar para derrotar a clanes mucho más poderosos. Implementó tácticas modernas, organizó a los Ashigaru, soldados de infantería, y desmanteló el poder de los monjes guerreros que habían dominado ciertas regiones. Nobunaga rompió tradiciones y no dudó en desafiar el orden establecido, lo que le ganó tantos seguidores como enemigos. Aunque no logró unificar todo Japón, sentó las bases para que otros continuaran su obra. Su figura muestra cómo el samurái podía reinventarse, pasando de guerrero feudal a líder militar innovador. Tras la muerte de Nobunaga, su general Toyotomi Hideyoshi tomó el control. De origen humilde, sin ser hijo de samuráis, Hideyoshi demostró que la habilidad y la astucia podían superar la herencia. Bajo su liderazgo, Japón se unificó casi por completo. Implementó reformas sociales que definieron el rol del samurái, prohibió que campesinos portaran armas y estableció que la casta guerrera se separara del resto de la población. Esto consolidó al samurái como una clase social distinta, destinada exclusivamente a la guerra y la administración. Hideyoshi incluso intentó expandir su poder invadiendo Corea, aunque sin éxito. Su muerte dejó el escenario listo para el último gran unificador. El último de los unificadores, Tokugawa Ieyasu, venció a sus rivales en la batalla de Sekigahara, 1600, estableciendo el shogunato Tokugawa, que duraría más de 250 años. Bajo su gobierno, Japón entró en un periodo de paz conocido como Edo, donde el samurái dejó de ser un guerrero de campo de batalla y se convirtió en burócrata, guardián del orden y símbolo de disciplina. Aunque muchos añoraban la gloria del combate, el nuevo sistema aseguraba estabilidad y prosperidad. El samurái pasó de ser un combatiente feroz a un modelo de conducta, representando el ideal del Bushid, el camino del guerrero. Durante la paz Tokugawa, la filosofía del Bushid se consolidó como código ético. Lealtad, honor y autocontrol eran sus pilares, aunque en la práctica muchos samuráis se enfrentaban a una contradicción, vivían en una era sin guerras reales. Algunos se dedicaron al arte, la poesía o la enseñanza, mientras que otros se convirtieron en nin, guerreros sin señor, en busca de propósito. El Bushid no solo regulaba la vida de los samuráis, sino que comenzó a influir en toda la sociedad japonesa como modelo de moral y disciplina. Así, el samurái trascendió la espada para convertirse en símbolo cultural.
Con la llegada de barcos occidentales en el siglo XIX y la modernización forzada durante la restauración Meiji, 1868, el papel del samurái llegó a su fin. El nuevo gobierno abolió su estatus privilegiado, reemplazando sus espadas por rifles modernos y ejércitos nacionales. Muchos samuráis se resistieron, protagonizando revueltas como la famosa rebelión de Satsuma, liderada por Saito Takamori. Sin embargo, la modernidad fue implacable, el samurái dejó de existir como clase, pero no como mito. Su legado perduró en el Bushid, en las artes marciales y en la identidad japonesa. El guerrero que había nacido en los campos feudales se transformó en un símbolo eterno de honor, disciplina y sacrificio.